hoy, porque Jesús, aunque era 100% Dios, era 100% hombre. Dice el libro de Mateo 1:20 que el arcángel Gabriel se le apareció a María y le dijo: lo que hay en tu vientre del Espíritu Santo es. Jesús era sensible, Jesús era empático, Jesús se identificaba con la necesidad de los demás. Él dice que estando frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Jesús, estando afligido, postrado en el Getsemaní, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Jesús se identificaba con la necesidad de los demás. Entonces, explícame, Jimmy, ¿qué ocurrió en la cruz del Calvario? Bueno, lo primero es que la muerte no podía enseñorearse de Jesús. No podía. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y como Jesús nunca pecó, entonces la muerte no podía enseñorearse de él. Amén. Por eso el apóstol Pablo, bajo revelación, le dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Porque como Adán pecó, él perdió la llave de la muerte y del Hades. Él perdió esa autoridad. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Bajó a las regiones más bajas de la tierra y le arrebató, le quitó la llave del Hades y de la muerte. Por eso, hablando de forma alegórica, hiperbólica, cuando la muerte ve a Jesús, dice: pero tú ¿qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Yo no puedo enseñorearme sobre ti, porque yo puedo enseñorearme de los que han pecado, pero tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí hay una dimensión tan profunda que yo quiero poner esto claro. Porque lo que experimenta Jesús luego que resucita es algo es tan extraordinario que yo quiero poner dos cosas bien puntuales. Una cosa es resucitar y otra cosa es resurrección. Sí, porque, Giselle, ¿qué sucede? Que resucitar es reposición de la vida. ¿Tú sabes quién resucitó? La hija de Jairo. Y volvió a morir. ¿Tú sabes quién resucitó, Giselle? El hijo de la viuda de Naín, que iba llorando. Jesús le sale al encuentro y tocando el féretro le dice: levántate. Se levanta. Pero ella resucitó, el niño, resucitó, pero luego volvió a morir. ¿Tú sabes quién resucitó? El soldado que cayó muerto en los huesos de Eliseo. Él resucitó. Ahora, lo que experimenta Cristo no es simplemente resucitar, es resurrección. La resurrección es más que reposición de la vida. Es volver a la vida con un cuerpo glorificado y no sujeto a muerte. Amén. Por eso Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, es el primogénito entre los muertos, porque experimenta la resurrección. ¿Y dónde radica nuestra fe? En la resurrección de Cristo. Sí. ¿Basado en qué? En que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también nos levantará a nosotros en aquel día. Amén. Ahí es que radica. ¿Por qué usted cree que la Biblia es tan explícita cuando dice que el que viene a Cristo pasa de muerte a vida? Porque Cristo venció la muerte. Amén. Y Él tiene la llave. Por eso, cuando Marta le refuta a Jesús frente a la tumba de Lázaro, esto es importante entenderlo. Marta le refuta a Jesús y le dice: si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Exacto. Entonces, Marta y todo el escenario que estaba ahí frente a la tumba, estaban todos pendientes a qué iba a hacer el hombre de los milagros. El hombre que hacía sanidades, que hacía señales, prodigios. Ahora su mejor amigo ha muerto y Marta le refuta y le dice: mira la hora que llegas. Ya hace 4 días. Si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Y usted sabe qué le dice Jesús. Jesús reprende a Marta
y le dijo: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ahí es que radica. Jesús es el Señor. La palabra Señor es la palabra Adonai, que significa dueño absoluto, ser supremo. Y Pablo lo dijo, ahí están las escrituras. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo: haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no se estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, y estando en condición de hombre y en condición de siervo, el Padre le exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, el cual toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Adonai, que es el eterno, el dueño absoluto. Entonces es importante entender la divinidad del Mesías. Esto es tremendo. Vamos a entrar a unos tópicos más profundos todavía. Vamos a ir a una pausa y luego retornamos, ¿verdad, Giselle? Amén. Jimmy Peguero, Ministerio Internacional, presenta Escuela de Enseñanza Rema Santa. Ofrecemos licenciatura en Teología con el fin de equipar a hombres y mujeres diestros en el uso de la Palabra de Dios. Licenciatura en Teología, dirigido a miembros de escuelas bíblicas, predicadores, comunicadores, evangelistas, pastores y maestros. Clases semanales, miércoles o sábados. Estamos en la sede principal de Jucún, Serie 23, Urbanización Asín, calle Cañaveral de Oriente, número 2. Para más información, 829-656-5236. Aprovecha, las inscripciones están abiertas. Licenciatura en Teología. ¿Quién le enseñó sobre su vida de mañana? Y dijo al mar: solo puedes llegar hasta aquí. ¿Quién le enseñó a la luna esconderse hasta la noche? Y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado y el caído. Y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su
precio de mi pecado, su vida fue pagado. Pero Él vive hoy y la tumba vacía está. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé. Hablé con Él esta mañana. Él camina conmigo todo el día. No me deja solo, no me desampara. Siempre, siempre está conmigo. Yo sé. Ya estamos de vuelta. Continuamos con su programa Marcando Generaciones. El Rey vive. Wow, poderoso. Qué bendición. El Rey vive. Es tan extraordinario hablar de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús, entre Mahoma, entre Buda, entre todas esas personas que se creyeron importantes? Y es que el que va a la tumba de Mahoma encuentra los huesos de Mahoma. El que va a la tumba de Buda encuentra los huesos de Buda. Pero el que va a la tumba de Jesús no encuentra nada. Nada. Porque aquel que murió también resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Amén, gloria Wow. al Señor. ¿Qué más tenemos, Giselle? Sí, yo quiero, Jimmy, que tú a tu audiencia, por favor, le explique un poco de lo que es la injusticia al crucificar a Jesús. Oh, claro, fue injusta. La forma en cómo mataron a Jesús fue injusta. En el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 28, dice la Biblia: llevaron a Jesús a casa de Caifás y al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. Dice el versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traen en contra de este hombre? ¿Por qué salió Pilato? Mira, te voy a explicar un poco de la historia. 100 años antes de Cristo, el Imperio Romano ya tenía subordinado a Israel, a Jerusalén, toda la tierra. Ellos debían pagar impuestos al Imperio Romano. En ese tiempo estaba Herodes el Grande. Luego, cuando muere Herodes el Grande, entonces está César. Por eso, en todo el transcurrir bíblico, tú encuentras hasta Jesús mencionando a César. Dice: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aludiendo a que el emperador del Imperio Romano en ese tiempo era Julio César. Entonces, ¿qué sucede? En Jerusalén había un procurador del Imperio Romano y ese era Poncio Pilato. Entonces, quienes manejaban los aspectos gubernamentales y tenían
inclusive derechos sobre la vida de los ciudadanos, ahí estaba sobre el procurador romano, y en este caso era Poncio Pilato. Por eso es que aparece aquí en la Biblia donde Caifás y Anás y todo el Sanedrín llevan a Jesús delante de Poncio Pilato. ¿Con qué fin? Para que lo maten. Oye, qué cosa esta. Entonces usted me dirá, Jimmy, ¿por qué el Sanedrín? Mira, el Sanedrín en los tiempos de Jesús era especie como de un tribunal, de un gobierno establecido político religioso. Vamos a llamarlo así para que usted me entienda. Esto estaba compuesto por más de 70 ancianos que ellos, a través de la Torá y el manejo de la ley, podrían juzgar y condenar a cualquier ciudadano. Hay algo importante que hay que reconocer. Los romanos no le permitían a los religiosos a tener derecho sobre la vida de ningún ciudadano. No tenían derecho. Entonces, como ellos no tenían derecho a quitarle la vida a nadie, y ellos querían un juicio trascendental para Jesús, querían un juicio funesto sobre Jesús, y como ellos no le permitía a la ley matarlo, entonces lo llevan a donde sí lo pueden matar. Oye lo fuerte que es esto. Entonces, ahí es donde dice el versículo 28, en Juan 18 dice, entonces salió Pilato y le dice, ¿qué acusación trae con este hombre? Respondiendo ellos le dijeron, si este no fuera un malhechor, nosotros no lo habíamos traído a ti. Óyeme, le están refutando al procurador. Entonces, dice el versículo 31, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Usted está entendiendo? Entonces, es que él no encontró razón alguna para condenar a Jesús. Pilato no encontró razón alguna para condenar a Jesús. Es triste esto, que los que matan a Jesús no son los impíos, ni los políticos. Ay, yo no sé si diga esto, Giselle, porque es que me meto en problemas. No, suéltalo. Los que matan a Jesús son los religiosos, los que se decían tener temor de Dios. Oye esto, Dios mío. Entonces ellos se enojan con Pilato porque dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte. Entonces el versículo 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué manera él iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dice esto por ti mismo o lo dice por lo que los otros han dicho de mí? Esto es impresionante, impresionante. Como aparecen los evangelios sinópticos, aparece la intervención de Poncio Pilato cuando lo traen a su presencia. La mujer se acerca a él y le dice, mira, ten mucho cuidado cómo tú vas a juzgar a este hombre. Yo no sé, las mujeres tienen como un don, como un séptimo sentido, como de alertar al hombre antes de cometer decisiones trágicas. Porque fíjate que el derecho de juzgar lo tenía Pilato, pero la mujer sintió temor cuando estaba frente al Mesías. ¿Y tú crees que estaba frente a cualquier hombre? No estaba frente a cualquier hombre. Era frente a Jesús que él estaba. El versículo 38 empieza Pilato a interrogar a Jesús. Y le dice Pilato a Jesús, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato entonces, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto,
salió otra vez a los judíos y le dijo que no halló falta alguna ni delito sobre este hombre. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo diciendo, no, a este no, sino que suelten a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Bendito Dios. Dios mío, es impresionante. Mira, cómo la petición de todo el pueblo estaba que suelten al ladrón y al que era justo que lo maten, que lo crucifiquen. Fíjate que en toda la historia bíblica, los liderazgos que han querido liderar basado en la petición del pueblo, toman decisiones erráticas. Fíjate en el libro de Éxodo. El pueblo le dice a Moisés, habla tú con tu Dios y él que no hable con nosotros porque perecemos. Porque cada vez que Dios descendía sobre el Sinaí, todo se tornaba oscuro, habían temblores, habían relámpagos, la voz de Dios era como un estruendo. Sin embargo, ellos no valoraron la voz de Dios. Prefirieron que sea Moisés que hable con Dios. Es decir, ¿cuál es el destino de una generación que no quiere que Dios le hable? Es impresionante. ¿Cuál puede ser el destino de una generación que no quiere tener relación con Dios? Le dijo a Moisés, habla tú con tu Dios y él que no hable con nosotros. Es algo trágico interpretar una generación que no quiere que Dios le hable. Pero si transcurrimos la Biblia y entramos al libro de Samuel, ahí está el pueblo pidiendo otra petición. Porque es importante saber que Dios reinaba sobre el pueblo a través de ¿qué? De profetas y jueces. Pero ahora resulta que ya el pueblo no quiere que sea Dios que lo gobierne. Ya el pueblo no quiere que sea Dios que reine sobre ellos. Y se reúnen los ancianos y todo el pueblo y le dice a Samuel, queremos reyes que nos gobiernen como las demás naciones. Así es. En otras palabras, ya no queremos nada con Dios. Queremos que sea un hombre que nos dirija. Es impresionante. Entonces Samuel, apesumbrado, llorando ante la presencia del Señor por la petición del pueblo, Dios le dice a Samuel, Samuel, no es a ti que te han desechado, es a mí que me han desechado. Y ahora, en el Nuevo Testamento, vemos otra petición del pueblo. Y oye lo que el pueblo quiere. Que suelten a Barrabás, a un ladrón, un criminal. Y el justo, el Mesías, el que multiplicó los panes y los peces, el que le dio de comer, el que hacía milagros en las calles constantemente, ahora ese es que ellos quieren que lo crucifiquen. Es impresionante. Cada vez que leemos las Escrituras y analizamos la crucifixión de Cristo, fue una muerte injusta. Totalmente, así es. Pero a mí me impresiona cómo Dios, a través de esa obra injusta, no considera el pecado del pueblo para proporcionar salvación en la vida de la gente. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, ¿qué capítulo, Giselle? 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ojalá usted lo pueda leer conmigo. Mire cómo Dios se comporta ante la injusticia del mundo, ante la injusticia de la gente. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con vosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, impresionante, impresionante. Por eso es que el Señor no condena a nadie. La gente es condenado cuando rechaza recibir a Cristo.
Pero la Biblia es clara y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no vino Dios a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces Dios no condena a nadie. La persona es condenada cuando rechaza recibir a Cristo como su único Dios y Salvador. Entonces es importante ir entendiendo este panorama de la salvación. Sí, porque Él nos ama, pero si tú rechazas su amor, si tú rechazas su verdad, si lo rechazas a Él, tú entonces no calificas para disfrutar de los beneficios que Él te da. Porque cuando leemos las Escrituras, aquí dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. Es impresionante el amor trascendental del Señor. Tú sabes lo que es Dios mostrar amor frente a la injusticia, frente a gente que le dan la espalda, frente a gente que no lo distinguen, que no lo honran, que no buscan su rostro. Y aún Él sigue mostrando ese amor. Por eso la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Es decir, mientras estés vivo, tú tienes oportunidad de arrepentirte de corazón, amén, de recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, para que puedas disfrutar del don de la vida eterna. Amén. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta Semana Santa es una semana de reflexión, de meditar en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual poder ser salvo, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pedro lo dijo en un momento que se sintió hasta rechazado. Él dijo, Señor, pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hoy yo le estoy hablando a personas que han buscado ser felices en el placer, en el dinero, en la parranda, en las calles, con mujeres, en prostitución, y viven cautivos en el pecado. Yo quiero decirte que en ningún otro hay salvación. Amén. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual poder ser salvo, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hoy yo te ofrezco una salida a la situación que te golpea constantemente, que te ha dejado inmerso en depresión, amén, en oscuridad, en ese espacio claustrofóbico en la cual tú no encuentras salida. Hoy yo vengo a mostrarte el camino. Hoy yo vengo a mostrarte un nombre que es sobre todo nombre. El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Es el único camino, es el único acceso a reconciliarte con el Padre. Hoy yo te muestro a Jesús. Él es Jesucristo, el que la palabra dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es la esencia de la vida. Cristo es la respuesta a tu situación. Cristo es el alfa, es la omega, es el principio, es el fin. Cristo es el verbo de Dios encarnado. Cristo, el que tiene la espada aguda de doble filo en su boca, el que tuvo muerto ahora vive, el que camina encima de los 7 candeleros de oro, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Él es el maná que descendió del cielo. No como el que comieron los antiguos en el desierto y volvieron a tener hambre. Jesús dijo, el que come de mí y bebe de mí no tendrá hambre ni sed jamás.
crucifíquenme, ríanse, ahí donde están, háganlo. Digan que no soy, pero el día vendrá, ya lo verán. Yo resucitaré y no hay fuerza en este mundo que me pueda aguantar. Yo resucitaré y a la muerte venceré. Háganlo, búrlense de mí, mi amor por ti sigue siendo igual. Háganlo, entiérrenme, más pronto yo resucitaré. Yo resucitaré y no hay fuerza en este mundo que me pueda aguantar. Yo resucitaré y a la muerte venceré. Háganlo, digan que morí. Ya estamos de vuelta. Continuamos con su programa Marcando Generaciones. Qué bendición, qué bendición. Jesucristo es el Señor. En ningún otro hay salvación. Yo creo que esta Semana Mayor es una semana de reflexión, de meditar en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es bien clara con esto. Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero repetir esto, que así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine para la justicia. Que reine la gracia, que reine la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy le decimos a todos los amables oyentes y a los que nos ven en las redes, en este programa Marcando Generaciones, hoy te presentamos a Jesucristo, el único Señor y Dios y Salvador. Aquel que mostró su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es importante que tú te aferres a Él, que le creas de corazón,
porque en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra es bien explícita y enseña, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan. Dios premia a los que le buscan. Tú no puedes quedarte fuera de este mover, de este espacio salvífico que acaba de abrirse en esta hora. Yo quiero orar. Si alguna persona se ha sentido tocado de parte del Señor y quiere entregar su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si alguna gente quiere entregar su vida al Señor, quiere arrepentirse de sus pecados, los números en cabina son 809-246-5203. Yo quiero orar por alguien que se decida por el Señor. Es tu momento de salvación. Es tu momento especial. ¿Tú sabes qué señala la Biblia cuando Anás y Caifás llevaron a Jesús ante Poncio Pilato? Que era día de la Pascua, por eso ellos no quisieron entrar al pretorio, para no contaminarse y poder comer de la Pascua. Porque cuando nace esta fiesta judía, nace en el desierto, según el capítulo 12 de Éxodo. Ahí el Señor le ordena sacrificar un cordero, que se lo coman con hierba amarga, y dicen que la sangre de este cordero pinten los postes y los dinteles de la casa para cuando el ángel de la muerte pase pueda salvaguardar su vida, pueda brindar seguridad y protección. Entonces, ahora se dio lo siguiente, y es que como día de la Pascua, ahí estaba Jesús, el cordero inmolado, pero no como el de Éxodo 12, que lo cubría. No, este quita el pecado. Los sacrificios en el Antiguo Testamento que se hacían a través del sacerdote que sacrificaba un cordero era para cubrir los pecados. Cuando Juan vio a Jesús, dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. No el que lo cubre, el que lo quita. Es impresionante. Él estaba bautizando en el río Jordán cuando Jesús se acercaba al río Jordán. Y Juan, viendo al Mesías, dijo: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, el que ni siquiera yo soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Yo ciertamente bautizo con agua, pero este que viene después de mí los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice que una voz del cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual siento placer. Es impresionante cómo los cielos se abrieron y esta voz tronante, que todos los que estaban ahí fueron testigos cuando esa voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice que descendiendo una paloma del cielo posó sobre su hombro, y Juan supo que era el Mesías, el Hijo de Dios. Hoy te presento a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. Amén, gloria al Señor. No, hemos tenido una exhortación poderosa en tu espacio de este programa, y realmente el llamado está abierto para que tú hoy te acerques al Señor y le busques. A veces te sientes con ese vacío, esa necesidad en tu interior que no lo satisface los placeres que hasta este día tal vez has podido disfrutar según tu naturaleza, ¿verdad? Humana, te dice que tú bebes, haces todas las cosas que tú puedes hacer, pero realmente sientes ese vacío en tu corazón. Eso es un indicio de que tienes que acercarte al Señor para que tu vida pueda ser verdaderamente llena a través de su presencia en tu vida. Wow, extraordinario. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Dios le bendiga a todos y nos vemos el próximo lunes. Hemos presentado Marcando Generaciones bajo la